Buenos días, docente y compañeros. En este video vamos a analizar el caso de Víctor, el niño de Salvaje de Aveyron. Este caso ocurrió en Francia a inicios del siglo XIX y este caso sentaría las bases para lo que es la educación especial y la psicología del desarrollo, y además abriría un debate sobre lo que significa realmente ser humano cuando se crece sin contacto social y sin lenguaje. Víctor fue un niño encontrado en un bosque al sur de Francia, completamente aislado, sin lenguaje, sin modales y con signos físicos de abandono. Se estima que había vivido solo durante varios años, aproximadamente desde que tenía 3 o 4 años de edad, hasta que fue encontrado entre los 11 y 12 años de edad. Fue hallado en 1800 en plena era postrevolucionaria, un contexto donde aún no existían leyes claras que protegieran a la niñez, y mucho menos a personas con discapacidad o privación extrema. Su caso llamó la atención del médico Jean-Marc Gaspard Itard, quien decidió educarlo con el objetivo de humanizarlo, enseñarle a hablar, a comportarse en sociedad y a vincularse emocionalmente con otros. El caso de Víctor se convirtió en uno de los primeros estudios documentados sobre niños ferales, es decir, niños que han crecido sin contacto humano significativo. Este campo fue abordado más adelante por investigadores como Lucien Malson, quien publicó Los niños salvajes en 1964, reflexionando sobre la frontera entre lo biológico y lo social en el desarrollo humano. Víctor no hablaba ni mostraba emociones complejas, no respondía a normas sociales ni parecía reconocer el afecto. Su comportamiento era más al de un animal que al de un niño criado en comunidad. Itard lo llevó a un Instituto Nacional de Sordomudos en París y diseñó para él un programa de educación sensorial. A través de sonidos, imágenes, repeticiones y gestos, trató de enseñarle a comunicarse. Con el tiempo, Víctor aprendió a reconocer objetos y a seguir instrucciones básicas y a vincularse afectivamente con sus cuidadores, pero nunca logró desarrollar un lenguaje articulado completo. Su caso puso en evidencia algo fundamental. Existe un tiempo limitado en la infancia en el que el lenguaje debe ser estimulado para que se desarrolle con normalidad. Este concepto es conocido como periodo crítico del lenguaje. Fue formulado por Eric Lambert en 1967 y sostiene que si el cerebro no recibe estimulación lingüística adecuada antes de la pubertad y especialmente antes de los 6 años, la adquisición plena del lenguaje es prácticamente imposible. En el caso de Víctor, el lenguaje nunca se consolidó. Él había superado su periodo crítico sin estimulación, lo que explicaría por qué, a pesar de 5 años de trabajo intensivo con Itard, nunca logró estructurar frases o adquirir una gramática. Este concepto se usa hasta hoy para explicar por qué es fundamental que los niños con sordera, autismo o en riesgo social reciban intervención temprana. Si el estímulo no llega en el momento adecuado, el cerebro reorganiza sus funciones y esas capacidades se pierden o se limitan de forma permanente. Además, desde la perspectiva del apego, la teoría de John Bowlby plantea que los primeros años son clave para formar vínculos afectivos estables. Víctor, al no tener una figura de apego durante su infancia temprana, presentaba dificultades emocionales y sociales evidentes. Desde el enfoque psicológico actual, podríamos decir que el caso de Víctor representa un caso extremo de privación multisensorial y afectiva. En la actualidad podría considerarse como un caso de negligencia severo, con indicadores en discapacidad intelectual y ausencia de estimulación social y lingüística. El rol del psicólogo clínico en estos casos sería esencial. Habría que realizar evaluaciones neuropsicológicas tempranas, aplicar programas de estimulación sensorial y trabajar con sistemas de comunicación alternativa como los pictogramas o el lenguaje de señas. Además, el psicólogo debe capacitar a cuidadores, promover la creación de entornos inclusivos y trabajar con equipos interdisciplinarios. Esto está respaldado por instrumentos legales actuales, como la Convención sobre los Derechos del Niño 1989, que en su artículo 23 garantiza el derecho de los niños con discapacidad a recibir atención especializada. En Ecuador, la Constitución de 2008 y la Ley Orgánica de Discapacidades obligan al Estado a garantizar el derecho a la educación, la salud y la protección de los niños de riesgo. El caso de Víctor nos enseña que el desarrollo humano no depende únicamente de la genética, sino que también depende del entorno, el afecto y el acompañamiento oportuno. Nos indica que ningún niño debería crecer sin acompañamiento humano, sin lenguaje y sin protección. Hoy, más de 2 siglos después, contamos con leyes, teorías y sistemas que nos ayudan a intervenir de forma oportuna.
Sin embargo, sigue habiendo niños que sufren de negligencia, abandono y violencia, y que necesitarán profesionales preparados para sus procesos de intervención. Gracias por su atención. Esperamos que este análisis les ayude a comprender mejor la importancia de la intervención temprana, el respeto a los derechos de la infancia y el rol fundamental que tienen la psicología y la educación especial en nuestra sociedad. Muchas gracias.